En la noche más importante de su vida, una joven artista fue humillada por la misma familia que prometió lanzarla al estrellato. La consideraban un diamante en bruto, pero la trataban como carbón. Lo que no sabían era que el verdadero valor de su arte no residía en su técnica, sino en un secreto que conectaba su pasado con el de ellos de una forma devastadora. Esta es la historia de cómo una pintora anónima usó su verdad para reclamar su lugar en el mundo. Si crees que el talento y la dignidad son las verdaderas obras de arte, quédate, suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones, porque el final de esta historia es un lienzo que nadie vio venir. La Galería de Arte Legado era un templo de cristal y silencio, donde las obras de los grandes maestros colgaban como deidades en las paredes blancas. Esa noche, sin embargo, el silencio había sido reemplazado por un murmullo de copas de champán y conversaciones pretenciosas. Era la noche de la revelación anual, el evento en el que la poderosa familia de la Vega, mecenas de las artes, presentaba a su nuevo protegido. Y esa noche, la protegida era Lía. Ella se sentía como un cuadro inacabado en medio de una exposición de obras maestras. Su vestido, de un simple color oscuro, contrastaba con los diseños extravagantes de las invitadas. No llevaba joyas, solo las manchas de pintura que no había logrado quitar de debajo de sus uñas. Creció en un barrio obrero, y su estudio era un pequeño rincón en el apartamento de su abuela. El arte era su lenguaje, su refugio, su única herencia, y esa noche se suponía que sería su coronación. Pero desde el momento en que llegó, sintió la hostilidad. Doña Beatriz de la Vega, la matriarca, la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Querida, qué rústica te ves, tan auténtica», dijo, y la palabra rústica sonó como un insulto. Sus hijos, herederos del imperio, la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, como si fuera un espécimen exótico. El único que le mostraba un calor genuino era Alejandro, el hijo menor, el que la había descubierto pintando en una feria callejera y la había convencido de aceptar el mecenazgo de su familia. Él creía en ella, pero estaba en clara minoría. Mientras Lía observaba sus propios cuadros colgados en la pared principal, una sensación de irrealidad la invadió. Eran sus obras, nacidas de su dolor y de sus sueños, pero en ese ambiente se sentían ajenas, como si no le pertenecieran. Escuchó a dos críticos de arte comentar: «La técnica es cruda, pero tiene pasión, una pasión salvaje, típico de artistas de su clase». La palabra clase fue pronunciada con un desprecio sutil. Lía apretó los puños. Sabía que esa noche no sería una celebración de su talento, sino una prueba de su resistencia. Tendría que sonreír, agradecer y soportar, porque era la oportunidad de su vida. Lo que no sabía era que antes de que la noche terminara, no sería su arte lo que estaría en el centro de la galería, sino una verdad oculta que haría temblar los cimientos de la familia de la Vega. La velada avanzaba y Lía se sentía cada vez más como un objeto de exposición. Los invitados se acercaban a ella no para hablar de su arte, sino para observarla como a una curiosidad. «¿Es verdad que pintas con materiales reciclados?», le preguntó una mujer con un collar de diamantes, como si hablara de un animal exótico. «¡Qué pintoresco!». Lía intentaba responder con amabilidad, explicando su proceso creativo, pero sus palabras se perdían en la indiferencia de sus interlocutores. El momento culminante de la humillación llegó durante el discurso de doña Beatriz. La matriarca subió a un pequeño estrado con una copa de champán en la mano. Agradeció a los presentes y luego, con una sonrisa condescendiente, se volvió hacia Lía. «Y por supuesto, debemos agradecer a nuestra pequeña protegida, Lía, una joven de origen humilde, cuya pasión visceral nos recuerda que el arte puede florecer incluso en los terrenos más áridos».
La metáfora fue brutalmente clara. Lía era el terreno árido. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos invitados aplaudieron por cortesía. Otros desviaron la mirada. Alejandro, a su lado, le apretó el brazo en un gesto de apoyo, su rostro tenso de ira hacia su propia madre. Pero Lía se mantuvo impasible. Su rostro, una máscara de serenidad. Había aprendido en las calles que mostrar debilidad era invitar al ataque. Pero por dentro, cada palabra de Beatriz era un pincelazo de ácido sobre el lienzo de su alma. La humillación no terminó ahí. Más tarde, mientras un posible comprador discutía con ella el precio de uno de sus cuadros más grandes, uno de los hermanos de Alejandro se acercó y dijo en voz alta: «No te preocupes, si no lo vendes, siempre podemos colgarlo en la casa de servicio. Haría juego con la decoración». La risa que provocó fue como un eco de todas las burlas que había sufrido en su vida. En ese momento, algo dentro de Lía se rompió. No fue un estallido de ira, sino una calma fría y peligrosa. Se disculpó con el comprador y se retiró a un balcón, buscando aire. Mirando las luces de la ciudad, pensó en su abuela. Recordó las historias que le contaba sobre su bisabuelo, un pintor español que había llegado a ese país sin nada y que había muerto en la pobreza, dejando como única herencia sus diarios y bocetos. Lía los guardaba como un tesoro. Y en uno de esos diarios había una historia, una confesión sobre un joven aprendiz al que su bisabuelo había enseñado a pintar. Un joven de familia rica, llamado de la Vega, el abuelo de Beatriz. De repente, las piezas encajaron. El estilo crudo y salvaje que los críticos veían en su obra no era fruto de su clase. Era la herencia directa de la técnica que su bisabuelo había creado y que, irónicamente, había enseñado al patriarca de la familia, que ahora la humillaba. Ellos se jactaban de un legado artístico que, en realidad, había nacido en la pobreza de su propia familia. Tenía la prueba en los diarios, tenía la verdad, y con esa certeza volvió a entrar en la galería. Ya no era la artista asustada, era la guardiana de un secreto que estaba a punto de ser revelado. Lía regresó al salón principal de la galería, pero ya no se movía como una invitada insegura. Se movía con el propósito de una historiadora que acaba de descubrir un artefacto perdido. La humillación seguía flotando en el aire, pero ahora para ella tenía un sabor diferente, el sabor de la ironía. Observaba a Beatriz de la Vega y a sus hijos pavonearse, hablando de su linaje artístico, de cómo el ojo para el arte corría por sus venas. Escuchaba a los críticos alabar el mecenazgo ilustrado de una familia que durante generaciones había sabido identificar y pulir talentos en bruto. Y en cada palabra, Lía oía el eco hueco de una mentira. El legado del que tanto se enorgullecían no era completamente suyo. Había sido construido sobre los cimientos de un conocimiento que su propio bisabuelo, un inmigrante pobre y olvidado, les había regalado. Ellos eran los guardianes de la fama, pero ella era la guardiana de la verdad. Esta conciencia la invadió con una calma poderosa. El miedo se había disuelto, reemplazado por una claridad cortante. Ya no se trataba de si ella era digna de estar allí. La pregunta ahora era si ellos eran dignos del legado que ostentaban. Alejandro, que la había estado buscando con la mirada, se acercó a ella, su rostro una mezcla de preocupación y furia contenida. «Lía, lo que mi madre dijo, lo que mi hermano hizo, es imperdonable. Por favor, no dejes que su arrogancia te afecte. Tu talento es más grande que todos ellos juntos». Lía lo miró, y por primera vez le sonrió con una confianza genuina, no con la sonrisa ensayada de la gratitud. «No te preocupes, Alejandro, ya no me afecta», dijo, y su voz tenía un nuevo timbre, una resonancia que él no reconoció. «De hecho, creo que esta noche se está volviendo muy educativa». Alejandro no entendió el significado oculto de sus palabras, pero sintió el cambio en ella.
La joven artista asustada que había traído a la galería había desaparecido. En su lugar, había una mujer con una serenidad casi peligrosa. Mientras tanto, el posible comprador, un coleccionista de arte de renombre llamado señor Ferrer, se acercó de nuevo a Lía, ignorando por completo a la familia de la Vega. «Jovencita», dijo con una voz grave, «su estilo me resulta extrañamente familiar. Me recuerda a un pintor español casi desconocido de principios del siglo pasado, un tal Mateo Rivas, un genio olvidado. Ha estudiado su obra». El corazón de Lía dio un vuelco. Mateo Rivas era su bisabuelo. Que alguien en esa sala, en esa noche, conociera su nombre, era una señal del destino. «Sí, señor Ferrer», respondió Lía, su voz apenas un susurro. «Lo conozco muy bien. Él fue mi primer y único maestro». La revelación flotó en el aire. Beatriz de la Vega, que escuchaba la conversación desde lejos, frunció el ceño, intentando recordar dónde había oído ese nombre antes. El señor Ferrer la miró con un asombro creciente. «Increíble. El estilo, la pincelada, es inconfundible. Es como si su espíritu pintara a través de usted». En ese momento, Lía supo lo que tenía que hacer. No sería una confrontación airada, no sería un escándalo, sería una lección de historia del arte, impartida en el corazón del imperio de los de la Vega. Y su obra maestra no sería un cuadro, sino la revelación de la verdad. El momento perfecto llegó más tarde, cuando Beatriz de la Vega, en un intento de reafirmar su control sobre la noche, organizó una sesión improvisada de preguntas y respuestas con Lía frente a su cuadro principal. La idea era exhibirla, tratarla como un objeto más de la colección. «Cuéntanos, querida», dijo Beatriz con su tono condescendiente. «¿De dónde viene esta pasión tan cruda? ¿Es algo que aprendiste en las calles de tu barrio?» La pregunta era una daga envuelta en seda, diseñada para recordarle a todos su humilde origen. Lía tomó el micrófono que le ofrecían. Miró a la audiencia, a los críticos, a los coleccionistas, a Alejandro, que la miraba con ansiedad, y finalmente a Beatriz. Respiró hondo. «Mi pasión, doña Beatriz, no viene de las calles, viene de mi sangre», comenzó, su voz clara y firme resonando en el silencio de la galería. «Viene de mi bisabuelo, Mateo Rivas». El nombre, pronunciado con orgullo, causó un murmullo. El señor Ferrer, el coleccionista, asintió con la cabeza, validando la afirmación. Beatriz pareció confundida. «Rivas, Rivas», murmuró. El nombre le sonaba vagamente familiar, como un eco de historias de su infancia. Lía continuó, su voz ganando fuerza. «Mi bisabuelo fue un pintor que llegó a este país sin nada, pero con un talento inmenso. Desarrolló una técnica única, una forma de usar la luz y la sombra para capturar no solo la imagen, sino el alma de sus sujetos. Una técnica que él llamó el realismo del alma». Lía hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego se giró hacia el cuadro principal de la exposición, una obra temprana del abuelo de Beatriz, el patriarca fundador del legado de la Vega. «Una técnica», continuó, «que podemos ver claramente en las primeras obras de su propio abuelo, don Carlos de la Vega». El shock en la sala fue eléctrico. Lía estaba, en efecto, acusando al gran patriarca de haber copiado un estilo. Beatriz palideció. «¡Qué insolencia! Mi abuelo fue un genio autodidacta», exclamó. «No he dicho que no fuera un genio», replicó Lía con calma. «Digo que no fue autodidacta. Tuvo un maestro al que nunca dio crédito. Un inmigrante pobre al que conoció cuando era solo un joven aficionado a la pintura». Se giró hacia el señor Ferrer. «Señor Ferrer, usted conoce la historia del arte. ¿No es cierto que las primeras obras de don Carlos muestran una ruptura radical con su estilo anterior, una maestría en la técnica que parece surgir de la nada?» El coleccionista, fascinado por el drama, asintió lentamente.
Ahora que lo menciona, siempre ha sido un punto de debate entre los historiadores. Un salto cuántico inexplicable en su desarrollo. Lía entonces dio el golpe de gracia. No es inexplicable. Tengo los diarios de mi bisabuelo. Diarios donde detalla, día por día, las lecciones que le impartió a un joven y entusiasta aprendiz llamado Carlos de la Vega. Diarios llenos de bocetos, de estudios de luz, de la teoría detrás del realismo del alma. La galería se sumió en un silencio sepulcral. La humillación había sido devuelta, no con un insulto, sino con un hecho histórico. Lía no solo había reclamado su lugar como artista, había reescrito la historia del arte de la familia que había intentado borrarla. La declaración de Lía cayó en la galería con el peso de una estatua de mármol. Tengo los diarios de mi bisabuelo. La frase, simple y demoledora, quedó suspendida en el aire. Nadie se atrevió a respirar. Beatriz de la Vega, que momentos antes era la reina de su corte, ahora parecía una figura de cera. Su rostro, una máscara de incredulidad y horror. El color había desaparecido de sus mejillas, y su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Sus hijos, los arrogantes herederos, se miraban entre sí, desconcertados, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto arenas movedizas. Habían construido su identidad sobre el mito de un genio familiar, un talento innato que los distinguía del resto de los mortales. Y ahora, una joven artista rústica, la misma a la que habían menospreciado, les estaba diciendo que su mito fundacional era, en el mejor de los casos, una verdad a medias. En el peor, un plagio. El silencio fue roto, no por un miembro de la familia, sino por el señor Ferrer, el coleccionista. Su voz, acostumbrada a dictar el valor de las obras de arte, ahora dictaba un veredicto histórico. «Si lo que dice es cierto, señorita», dijo su voz resonando en la sala, «y si esos diarios existen y son auténticos, esto no es solo una anécdota, es un capítulo perdido de la historia del arte de este país. La reatribución de la influencia de Mateo Rivas sería monumental». La palabra monumental selló el destino de los de la Vega esa noche. Ya no se trataba de una disputa personal, de una humillación de vuelta. Se había convertido en un asunto de legado, de verdad histórica, de autenticidad. Y en el mundo del arte, la autenticidad lo es todo. Los críticos de arte, que antes habían hablado de la pasión salvaje de Lía, ahora la miraban con un interés febril. Ya no era un espécimen exótico, era una fuente primaria, la heredera viviente de una tradición perdida. Lía no necesitó decir más, no hubo un «se los dije», no hubo un gesto de triunfo. Su victoria no residía en la humillación de ellos, sino en la restauración de la verdad. Permaneció de pie, serena, mientras el caos se desataba a su alrededor en forma de susurros y miradas furtivas. Vio cómo los invitados, uno por uno, se acercaban a sus cuadros, pero ahora los miraban de otra manera. Ya no veían la obra de una protegida, de una novata con suerte. Veían la continuación de un linaje, la pincelada de un maestro olvidado renaciendo en el siglo XXI. Alejandro se acercó a ella, sus ojos brillando con una mezcla de shock y una profunda admiración. «Lía», susurró, «toda mi vida he sentido que algo no encajaba en la historia oficial de mi familia. Gracias, gracias por tener el coraje de decir la verdad». En ese momento, Lía supo que había ganado algo más importante que una discusión. Había ganado un aliado, un amigo, y había liberado a Alejandro del peso de una mentira que él ni siquiera sabía que cargaba. La fiesta, para los de la Vega, había terminado. Pero para Lía, y para el legado de su bisabuelo, apenas estaba comenzando. La humillación de los de la Vega no fue ruidosa, sino corrosiva. Se deshizo en el silencio de los invitados que se marchaban antes de tiempo, en las miradas de lástima de sus supuestos amigos, en los teléfonos de los periodistas de arte que vibraban con la noticia del posible escándalo.
Beatriz, por primera vez en su vida, no tenía el control. Intentó recuperar la compostura, ordenando a los camareros que sirvieran más champán, forzando una sonrisa que era una mueca de dolor. Pero era inútil. El centro de gravedad de la noche se había desplazado irrevocablemente hacia Lía. La joven artista, que había llegado como una invitada tímida, ahora era el sol, alrededor del cual giraba toda la galería. Los coleccionistas la rodeaban, haciéndole preguntas sobre su bisabuelo, sobre su técnica, sobre la disponibilidad de sus obras. El señor Ferrer, en un gesto que selló la nueva jerarquía, anunció en voz alta: «Quiero comprar toda la colección y quiero financiar una exposición retrospectiva de la obra de Mateo Rivas junto a la de su bisnieta». La oferta fue el golpe de gracia. Beatriz observó, impotente, cómo el hombre que había sido su invitado de honor ahora negociaba el futuro de la artista que ella había intentado menospreciar. Sus hijos, despojados de su arrogancia, se habían retirado a un rincón, discutiendo en susurros furiosos. La noche que debía ser la reafirmación de su poder se había convertido en la crónica de su caída. Lía manejó la atención con una gracia y una humildad que solo hicieron que su victoria fuera más contundente. Hablaba de su bisabuelo con amor y respeto, no como un arma que había usado contra los de la Vega, sino como un artista cuyo genio merecía ser reconocido. No buscaba venganza, buscaba justicia, y esa pureza de intención era lo que la hacía tan poderosa. Al final de la noche, cuando la galería estaba casi vacía, Beatriz se acercó a ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos desprovistos de su habitual brillo gélido. «Has destruido el nombre de mi familia», dijo, su voz un susurro roto. Lía la miró y no sintió odio, solo una profunda tristeza. «No, doña Beatriz», respondió con suavidad. «Yo no he destruido nada. Solo he encendido una luz para que se vea la verdad. Su familia tiene ahora la oportunidad de hacer lo correcto, honrar al hombre que les enseñó a pintar. El legado no tiene por qué ser una mentira. Puede ser una historia de gratitud». La respuesta, tan llena de madurez y perdón, fue el último y más inesperado de los golpes. Beatriz se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y se marchó, una reina abandonando su castillo en ruinas. Lía se quedó sola en medio de la galería rodeada de sus cuadros. El silencio había vuelto, pero era un silencio diferente. Era el silencio de la paz, el silencio del reconocimiento. La artista sin nombre ahora tenía uno. Y no solo eso. Tenía una historia, un legado y un futuro que, por primera vez, le pertenecía por completo. La noche de la exposición terminó en un caos silencioso para los de la Vega, pero para Lía fue el comienzo de una misión. Al día siguiente, el primer llamado que hizo no fue a un periodista, sino al señor Ferrer, el coleccionista. Se reunieron en la galería ahora vacía, que todavía parecía vibrar con la energía de la noche anterior. Lía, con una solemnidad casi religiosa, colocó sobre una mesa los diarios de su bisabuelo. Eran varios volúmenes, encuadernados en cuero gastado, sus páginas amarillentas y frágiles. «Antes de hacer cualquier cosa, necesito saber que son irrefutables», dijo Lía, su voz firme. «No quiero que esto se convierta en mi palabra contra la de ellos. Quiero que sea la verdad contra una mentira». El señor Ferrer, cuyos ojos brillaban con la emoción de un arqueólogo ante un tesoro, asintió con gravedad. «Conozco a los mejores expertos en autenticación de documentos y análisis de caligrafía del país. Nos aseguraremos de que cada página, cada trazo de tinta sea verificado. Pero Lía hizo una pausa, mirándola fijamente. «Al hacer esto, declaras una guerra. ¿Estás preparada para las consecuencias?» Lía pensó en las humillaciones, en la sonrisa condescendiente de Beatriz, en el desprecio de sus hijos. Pero sobre todo pensó en su bisabuelo, muriendo en la pobreza mientras su conocimiento se convertía en la base de una fortuna ajena.
Nací en una guerra, señor Ferrer, respondió. Solo que hasta ahora no sabía que tenía armas para luchar. El proceso de autenticación duró varias semanas. Fue un periodo de tensión insoportable. Lía intentaba pintar, pero su mente estaba en otro lugar. Cada llamada de Alejandro era un sobresalto. Él le contaba que su familia estaba en modo de control de daños, contratando abogados y expertos en relaciones públicas, preparándose para negar cualquier acusación. Intentaban contactar al señor Ferrer, pero él se negaba a atender sus llamadas. La estrategia de los de la Vega era clara. Si no podían silenciar la historia, la desacreditarían, pintando a Lía como una oportunista, una artista resentida que había inventado una historia fantástica para ganar fama. Mientras tanto, Lía y Alejandro pasaban horas con los expertos. Analizaron la composición química de la tinta, la fibra del papel, la presión de la pluma en cada letra. Compararon la caligrafía con la de las pocas cartas firmadas que se conservaban de Mateo Rivas. Cada día, la evidencia se hacía más sólida. Los diarios no solo eran auténticos, sino que contenían detalles tan específicos sobre la vida de Carlos de la Vega, anécdotas, conversaciones, lugares, que sería imposible que alguien los hubiera inventado. En una de las páginas encontraron un boceto a lápiz del joven Carlos, hecho por Mateo, con una anotación debajo. Tiene la ambición, pero carece del alma, teme a la sombra, y un pintor que teme a la sombra nunca podrá dominar la luz. La frase era tan profética que a Lía se le heló la sangre. Finalmente llegó el veredicto. Un informe de más de 100 páginas concluyó, sin lugar a dudas, que los diarios eran auténticos. Lía tenía la verdad en sus manos, certificada y notariada. Ahora, la pregunta ya no era si la historia era real, sino qué iba a hacer con ella. Con el informe de autenticación en su poder, Lía tenía varias opciones. Podía ir a la prensa y desatar un escándalo mediático que destruiría a los de la Vega, pero que también podría convertirla en una figura sensacionalista y manchar el legado de su bisabuelo. Podía iniciar una demanda legal, un proceso largo y agotador que la consumiría durante años. O podía hacer algo mucho más audaz. Fue Alejandro quien, a pesar de su conflicto familiar, le sugirió la estrategia más elegante y devastadora. Mi familia vive y muere por la apariencia, por el prestigio en el mundo del arte, le explicó. No los ataques en los tribunales ni en los periódicos. Atácalos en su propio terreno, en el corazón de la comunidad artística. La idea era organizar un evento, una conferencia académica sobre el redescubrimiento de Mateo Rivas, e invitar a los críticos de arte más importantes, a los directores de museos, a los coleccionistas más influyentes y, por supuesto, a la familia de la Vega. No podrán negarse a ir, razonó Alejandro. Si no asisten, parecerán culpables. Si asisten, tendrán que sentarse en primera fila y escuchar la verdad sin poder interrumpir. A Lía le encantó el plan. No era una emboscada, era un jaque mate anunciado. Pasaron las siguientes semanas organizando el evento con la ayuda del señor Ferrer. Alquilaron un pequeño y prestigioso auditorio. Enviaron invitaciones formales. El título de la conferencia era deliberadamente académico y neutral. Mateo Rivas y su influencia en la vanguardia de principios del siglo XX. No había ninguna mención a los de la Vega. La familia, como Alejandro había predicho, se sintió obligada a aceptar la invitación. Irían para demostrar que no tenían nada que ocultar, para controlar la narrativa, para mostrarse como mecenas interesados en cualquier nuevo descubrimiento. Llegaron a la conferencia con sus sonrisas de relaciones públicas, saludando a los críticos, actuando como si fueran los anfitriones del redescubrimiento. Beatriz incluso se acercó a Lía antes de que comenzara. «¡Qué iniciativa tan maravillosa, querida!», le dijo con su habitual condescendencia. «Estamos ansiosos por aprender más sobre este Rivas».
Lía le devolvió la sonrisa, una sonrisa tranquila y enigmática. Me alegro de que esté aquí, doña Beatriz. Creo que la conferencia le resultará particularmente reveladora. El evento comenzó. El señor Ferrer hizo una introducción sobre la importancia de la honestidad en la historia del arte. Luego, un reconocido historiador presentó los resultados del análisis de los diarios, confirmando su autenticidad. La tensión en la sala era palpable. Los de la Vega comenzaron a sentirse incómodos en sus asientos de primera fila. Finalmente, llegó el turno de Lía. Subió al estrado, no como una artista nerviosa, sino como una académica segura de sí misma. Proyectó en una gran pantalla imágenes de los bocetos de su bisabuelo, lado a lado con las primeras obras de Carlos de la Vega, y comenzó su lección. No era un ataque. Era una clase magistral, una disección técnica y apasionada de cómo el realismo del alma de Rivas había sido la base sobre la que se construyó el estilo del patriarca de la Vega. Y cuando llegó al final, proyectó el retrato a lápiz que su bisabuelo había hecho de Carlos y leyó con una voz clara y resonante la anotación profética: «Tiene la ambición, pero carece del alma». El silencio en el auditorio fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Beatriz de la Vega. El jaque mate había sido ejecutado. El silencio que siguió a la lectura de Lía fue más elocuente que cualquier ovación. En la primera fila, el rostro de Beatriz de la Vega era una máscara de furia y humillación. Se levantó bruscamente, rompiendo la solemnidad del momento. «Esto es una calumnia, una farsa orquestada por una artista resentida», exclamó, su voz temblando de rabia. Pero su arrebato, en lugar de generar apoyo, solo confirmó su desesperación. Nadie en esa sala, después de la meticulosa presentación, dudaba de la veracidad de los hechos. El señor Ferrer, desde su asiento, respondió con una calma glacial. «Beatriz, hemos visto las pruebas. No es una calumnia, es historia. Y es una historia fascinante. Deberían estar orgullosos de que su familia tuviera un mentor de la talla de Mateo Rivas». La palabra mentor fue un golpe maestro. No los acusaba de plagio, sino que los relegaba a un papel secundario en su propia narrativa. Fue entonces cuando Alejandro se levantó. Todos los ojos se volvieron hacia él, el hijo que se atrevía a desafiar a la matriarca. «Mi madre se equivoca», dijo, su voz firme y clara. «Lo que Lía ha hecho hoy no es un ataque, es un acto de justicia. Nos ha devuelto una parte de nuestra historia que habíamos olvidado o que quizás elegimos olvidar. En nombre de la familia de la Vega, quiero pedir disculpas a Lía y sobre todo al legado de Mateo Rivas. Y anuncio aquí mi intención de usar mis recursos para asegurar que su nombre ocupe el lugar que le corresponde en la historia del arte». La traición pública de su propio hijo fue el golpe final para Beatriz. Se quedó sin palabras, su rostro descompuesto. Se dio la vuelta y, seguida por sus otros hijos, abandonó el auditorio bajo la mirada atónita de toda la comunidad artística. No fue una salida digna, fue una huida. Con los de la Vega fuera, el ambiente se transformó. Los asistentes rodearon a Lía, no con lástima, sino con una admiración desbordante. Críticos que antes la habían llamado cruda, ahora elogiaban su autenticidad visceral y su conexión directa con la tradición de Rivas. Directores de museos le ofrecían exposiciones. Coleccionistas le suplicaban que les vendiera una obra. En una sola tarde, había pasado de ser una protegida a ser una de las artistas más importantes y comentadas del país. Pero en medio de la euforia, Lía buscó la mirada de Alejandro. Él le sonrió desde el otro lado de la sala, una sonrisa que era una mezcla de tristeza por su familia y orgullo por lo que habían logrado juntos. Sabían que habían ganado, pero también que la guerra había dejado cicatrices. La victoria de Lía no fue una explosión de venganza, sino la tranquila y poderosa afirmación de la verdad.
El legado de cristal de los de la Vega se había hecho añicos, y de sus fragmentos, uno nuevo, más honesto y más fuerte, estaba comenzando a nacer. En los meses que siguieron, el mundo del arte fue testigo de una reestructuración sísmica. La Fundación Rivas, creada por Alejandro con el apoyo de Lía y el señor Ferrer, se convirtió en una fuerza poderosa, adquiriendo las pocas obras supervivientes de Mateo Rivas y financiando becas para artistas de entornos desfavorecidos. La primera becada, por supuesto, fue la propia Lía, aunque ya no la necesitaba. Su carrera había despegado de una manera que nunca habría imaginado. Sus cuadros, ahora vistos como la continuación de un linaje maestro, alcanzaban precios astronómicos. Pero ella nunca dejó que el éxito la corrompiera. Siguió viviendo en su barrio, transformando el pequeño apartamento de su abuela en un hermoso estudio lleno de luz. Parte de sus ganancias las destinaba a la fundación, asegurándose de que otros artistas rústicos como ella tuvieran la oportunidad que a su bisabuelo le fue negada. La familia de la Vega se retiró de la vida pública. Su nombre, antes un símbolo de prestigio, ahora era un sinónimo de arrogancia y engaño. Vendieron algunas de sus propiedades y se encerraron en su mansión, lamiendo sus heridas. Beatriz nunca perdonó a Alejandro, pero con el tiempo, el peso de la verdad la obligó a una silenciosa introspección. El legado que tanto había defendido se había revelado como una casa de naipes, y ella tuvo que aprender a vivir entre sus ruinas. Lía y Alejandro, por su parte, forjaron una amistad profunda y duradera. A menudo se reunían en el estudio de Lía, rodeados de lienzos y el olor a trementina, y hablaban no de arte, sino de la vida. Habían luchado juntos por la verdad, y en el proceso habían encontrado una familia elegida. Una tarde, mientras Lía trabajaba en un nuevo cuadro, Alejandro la observaba en silencio. La obra era un retrato de su bisabuelo basado en los viejos bocetos de los diarios, pero no lo pintaba como un mártir, sino como un hombre joven, lleno de pasión y esperanza, enseñando a un alumno. «Es un cuadro sobre el perdón, ¿verdad?», preguntó Alejandro en voz baja. Lía dejó el pincel y lo miró. «Es un cuadro sobre la verdad», respondió. «Y la verdad completa es que, sin la ambición de tu abuelo, quizás la técnica de mi bisabuelo se habría perdido para siempre. La historia es complicada. No hay villanos ni héroes puros, solo personas». Esa era la lección final que había aprendido. Su arte ya no nacía de la rabia ni del dolor, sino de una profunda comprensión de la complejidad humana. Y así, la historia de Lía nos enseña que la verdad, como el arte, puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Nos recuerda que nuestro valor no está en el nombre que llevamos o en la riqueza que heredamos, sino en el coraje de ser fieles a nuestra propia historia. Si esta obra ha dejado una marca en ti, compártela. Ayúdanos a difundir la idea de que cada uno de nosotros es el curador de su propio legado. Y no te olvides de seguir nuestro canal, donde cada historia es un lienzo pintado con los colores del espíritu humano. Lía volvió a su cuadro. Con una última pincelada, añadió un brillo de luz en los ojos de su bisabuelo, un brillo que parecía pasar de maestro a alumno y de allí, a través del tiempo hasta ella. El legado no se había roto, simplemente había encontrado su camino de vuelta a casa.